No chance to return home. No chance to return home. No chance to return home. Return home. Return home. Bienvenidos a Misterios de las Noches Gallegas. Un programa presentado y dirigido por María Mar Marín Merino. Sumérgete en los ecos de otra dimensión, en las entrañas de lo desconocido. Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos una semana más a este vuestro y nuestro programa. Esta noche tendremos dos ejes fundamentales, que es una investigación realizada en Zaragoza y la Santa Inquisición, pero contamos, cómo no, con todos nuestros compañeros y secciones habituales. Pues vamos con la temática que nos depara la noche, ahora que estamos ya todos recogiditos. Comenzamos con nuestro analista de cabecera, Manu, que junto con su mujer, Rosana, realizaron una investigación en el Sacrario Militare Italiano de Zaragoza. Una torre que es un cementerio. Bueno, él ya nos contará todo en profundidad, con su seriedad y buen hacer habitual. Continuamos y cruzamos el charco, porque somos, como sabéis, desde hace tiempo muy internacionales y nos vamos a Corrientes, Argentina. Allí tenemos a nuestro compañero José, que nos trae el apasionante tema de los viajes astrales. Y seguimos por tierras de América del Sur y nos trasladamos hasta Quito, Ecuador, donde el gran Mario, nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas, nos trae esta vez el Duende de San Gerardo. Regresamos de nuevo a nuestra casa, Galicia, con el hombre leyendas Antonio, que ya nos mete en el tema espigoso de la Santa Inquisición, y esta vez no como leyenda, sino como un caso real de un proceso inquisitorial a una meiga gallega. Seguimos nuestro apasionante viaje ya con la noche cerrada sobre nosotros y nos trasladamos a la Comunidad Valenciana y más concretamente a Valencia, donde nos espera nuestra nueva compañera Nuria, que nos hace un recorrido por la historia de la Santa Inquisición en su tierra valenciana. Y terminamos con servidora, vuestra amiga María Mar, que os hago un recorrido por las torturas e instrumentos, por desgracia, utilizados por la Santa Inquisición. Manu, súbeme la sintonía que empezamos ya este apasionante viaje nocturno. Entrando sintonía.
Bien, amigos y oyentes, antes de presentar al siguiente compañero, de todos conocido, quiero comentar que Misterios Galicia es un grupo multidisciplinar y con propia movilidad, pese a estar afincados en Galicia. Esto se refleja en la investigación que nos trae Manu, nuestro analista de cabecera, esta vez en su ciudad y junto con su mujer Rosana Morales Martín, también integrante del grupo. Realizaron en Zaragoza, concretamente en el Sacrario Militare Italiano, Torre de los Italianos e Iglesia de San Antonio de Padua, Zaragoza. Os dejo ya con Manu y la investigación realizada. Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección, que en esta ocasión no va a ser de análisis parafónico, ya que aún estamos en pleno proceso de análisis y selección de todo el material obtenido durante la última investigación realizada por Misterios Galicia en un pueblo de Ourense, y que podréis ver los resultados próximamente. Bien, queridos amigos, en esta ocasión os voy a contar algunos datos sobre una investigación que realicé para Misterios Galicia en el Sacrario Militare Italiano de Zaragoza, o como la suelen llamar por aquí, la Torre de los Italianos. En el Paseo Cuéllar, casi a la altura del Canal Imperial, se sitúa una gran iglesia con forma de fortaleza. Es la iglesia de San Antonio de Padua, con su gran torre. Este singular y gran monumento fue mandado construir por Mussolini en 1937 para enterrar en ella a los italianos del bando fascista, Corpo Truppe Volontarie, que lucharon durante la Guerra Civil Española. Tras el fin del conflicto, acabó siendo cementerio tanto para los que apoyaban a Franco como para los que defendían a la República. Pocas semanas después del alzamiento de Francisco Franco en julio de 1936, Benito Mussolini ya mandó los primeros soldados italianos a combatir en España. Como bien escribe Ignacio Martínez de Pisón en la novela Dientes de leche, entre aquellos soldados eran pocos, y siempre los más jóvenes, quienes se habían alistado para servir al Duce y extender los ideales del fascio. También había quienes iban engañados, les habían asegurado que los enviaban a Abisinia, un destino tranquilo, y ahora descubrían que los llevaban a una guerra. Durante la guerra llegaron a España unos 80.000 soldados italianos. Desembarcaron en Cádiz y pronto se asombraban de las carnicerías que protagonizaban los nacionales, a los que ellos mismos defendían en el frente. Solo en la batalla de Guadalajara perdieron la vida 350 militares italianos. Durante todo el conflicto, unos 4.000 se dejarían la vida en España. De ellos, casi 3.000 están enterrados en la Torre Osario del Paseo de Cuéllar de la capital aragonesa. Subir las rampas de la torre, entre ese mar de muertos italianos y de recuerdos, os aseguro que pone la piel de gallina. Leer las notas de los familiares, ver las flores dejadas con amor o las viejas fotografías, es una sensación compleja de describir. Y a la vista de la ciudad desde el punto más alto de este cementerio en vertical es más que interesante. Junto a la torre
se puede observar una pequeña puerta en la que se lee la palabra museo. No se puede visitar, pero allí los padres capuchinos que custodian la torre guardan también los objetos personales que pudieron ser recuperados de los fallecidos en la contienda española. Está muy claro que la memoria no se puede borrar, y aunque algunos traten cada año de estropear el recuerdo con sus consignas neonazis, sus grafitis y demás actos vandálicos, el edificio es un lugar necesario para reconciliarse con la historia, o por lo menos intentarlo. El Sacrario Militare Italiano fue construido por el arquitecto español Víctor Eusa-Raskin y está formado por la torre italiana y por la iglesia de San Antonio de Padua, que está gestionada actualmente por los frailes franciscanos capuchinos. En un principio iban a enterrarse aquí solamente los muertos del bando fascista, pero las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial llevaron a que la obra se acabase después de la muerte del dictador, con lo que también acabaron aquí los restos de algunos brigadistas internacionales. De arriba a abajo, los muros están cubiertos de miles de lápidas con los nombres, en muchas de los cuales hay notas, cartas escritas por sus familiares, muchos de los cuales descubren todavía hoy que su tío, su abuelo o bien su hermano están enterrados aquí en Zaragoza. Inicialmente, la torre estaba proyectada para que midiera 85 metros de altura y estuviera culminada por unas grandes cruces. Debido a la falta de fondos, finalmente alcanzó tan solo 42 metros y las cruces nunca se llegaron a instalar. La elección de Zaragoza como ciudad para acoger este monumento no fue aleatoria. Se decidió por la ubicación de la ciudad y por llevar el nombre de uno de los grandes emperadores romanos. Actualmente, todo este conjunto es propiedad del gobierno italiano y por lo tanto se considera suelo italiano, de ahí que haya un pedazo de Italia en el corazón de Zaragoza. Es el tercer mausoleo militar italiano más grande del mundo, por el número de sepulturas que alberga en su interior, y es que en la torre se encuentran los restos mortales de 2.889 italianos. Por una rampa se puede ascender a los 42 metros de la torre, a cuyos lados se encuentran las tumbas de los caídos con sus nombres. También se recuerda a los 546 brigadistas italianos que fallecieron defendiendo la Segunda República Española. Al final de la torre se puede contemplar una gran vista de la ciudad de Zaragoza, desde el mirador que posee la parte superior. Como dato curioso o anecdótico, los italianos distinguían los cadáveres de sus compatriotas de los españoles colocando una botella atada en la pierna, con los datos del difunto, si era de la tropa, o una botella anudada al brazo si el muerto era español. En esta torre también están sepultados los cadáveres de 300 soldados que en 1975 se cambiaron del puerto del Escudo entre Burgos y Cantabria a Zaragoza. Asimismo, descansan allí los restos de 22 soldados de las brigadas internacionales que venían de Huelva. Anexo a la torre hay un museo privado creado por los frailes, donde guardan los bienes y objetos personales de los muertos en batalla, pero que actualmente no puede ser visitado. Junto a esta torre mausoleo se mandó construir una iglesia en honor a San Antonio, que a pesar de nacer en Portugal y fallecer en Padua, es muy venerado por el pueblo italiano. Junto a ella también se encuentra un convento que construyeron los capuchinos. La iglesia posee una sola nave, con distintas capillas a los lados semicirculares.
La bóveda es de lunetos de 6 tramos y preside un altar central de San Antonio de Padua, una talla de madera de ciprés creada por Juan Bautista Porcar, que representa al santo en un abrazo al niño Jesús. Esta iglesia se completó en 1944 con el convento de los Padres Capuchinos. El conjunto se divide en 2 cuerpos diferenciados estilísticamente y dispuestos perpendicularmente entre sí. El cuerpo que contiene el mausoleo se desarrolla a lo largo de un eje paralelo al Paseo de Cuéllar y está formado por una torre osario de cuya base arranca un pórtico formado por 4 grandes arcos de medio punto que configuran el acceso monumental al recinto. La entrada a la torre se sitúa entre 2 arcos centrales del pórtico, más separados que los laterales, para configurar un espacio de acogida. Frente a dicha entrada se dispone un espacio ajardinado cuyo diseño geométrico continúa las líneas compositivas del pórtico. Completa este conjunto monumental el cuerpo de la iglesia, desarrollado a lo largo de un eje perpendicular al paseo que parte desde el centro del pórtico. En su interior, una amplia nave jalonada por arcos fajones continúa la composición del espacio exterior. Junto a la fachada sur de la iglesia se adosan los despachos parroquiales con un acceso independiente entre la iglesia y la torre. La torre osario y el pórtico se revisten exteriormente con grandes bloques de granito del Escorial que dotan al conjunto de una apariencia solemne y acorde con el carácter castrense. En el interior de la misma se dispone una pequeña capilla que ocupa la base de la torre, mientras que una suave rampa escalonada helicoidal da acceso a los enterramientos de las plantas superiores, dejando en el centro un espacio libre que se prolonga hasta la cubierta superior, desde donde se ilumina cenitalmente. Las paredes del interior de la torre acogen los nombres de todos los soldados fallecidos. En la actualidad reposan casi 2.900 cuerpos y se considera un lugar de reconciliación. La iglesia presenta una fachada exterior de aspecto sólido y robusto, mientras que en su interior nos encontramos con una decoración más sencilla y unas hermosas líneas horizontales. Dentro podrás disfrutar de su frescura y tranquilidad, muy alejada de la ruidosa calle. Bien, mis queridos oyentes, conociendo ya la historia y antecedentes de este emblemático lugar, paso a comentaros un poco los resultados obtenidos durante la investigación. Comentaros que no fue posible realizar una investigación completa y fue una visita preliminar centrada principalmente en los exteriores del mausoleo, pero donde logramos obtener algunos sorprendentes resultados. Con la ayuda de mi esposa Rosana Morales, que es también investigadora y sensitiva del Grupo de Investigación Misterios Galicia, nos personamos en el lugar ya entrada la noche. Visitamos la iglesia, los jardines exteriores y los 4 lados de la torre, realizando pacientes esperas, observando detenidamente todos los ventanales y el mirador de la misma. En los ventanales del mirador de la planta superior logramos obtener algunos interesantes resultados. Fue posible fotografiar algunos entes asomados a ella, posiblemente algunos de los soldados italianos que allí reposan, así como otros ataviados con hábitos eclesiásticos y algún otro de aspecto cadavérico. En este mismo lugar captamos también algunos pequeños grupos de orcs desplazándose por el interior del recinto.
En las ventanas más estrechas, situadas en los laterales del mausoleo, de las diversas plantas, también captamos algunos entes que nos observan desde las mismas. Varios entes ataviados con lo que parecen uniformes militares. Observamos que estos entes se detienen a conversar entre ellos frente a una de estas ventanas, mientras que en la planta inferior otro ente con las mismas características y ropajes nos observa fijamente. A este último lo logramos además captar en vídeo. Quedamos muy sorprendidos al poder fotografiar a un ente muy claro y detallado. Este estaba flotando en una de las ventanas sobre la puerta de acceso al museo. Este va ataviado con un hábito franciscano y es posible verle con toda claridad, incluso los rasgos faciales. Tras unas horas, nos aventuramos a acceder por la entrada lateral del recinto, que conduce a uno de los laterales de la torre y los despachos parroquiales, tomando algunas fotografías en los pequeños jardines laterales. Inicialmente pensábamos que no había ningún resultado positivo y salimos del lugar. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al llegar a casa y analizar las imágenes obtenidas? Que en este lugar la cámara captó dos imágenes de un fraile de cuerpo entero que estaba en los jardines pegado a la fachada del edificio, que nos observa a unos escasos 3 metros de nosotros. La cámara lo logró captar en varias poses distintas. En una parece observarnos con los brazos cruzados y en otra con sus manos en posición de oración. Debo señalar que durante estos días de invierno, nada más empezar a caer la noche, el mausoleo permanece cerrado al público, ya que no cuenta con un sistema de iluminación interior y puede ser peligroso. Solo unos focos iluminan el exterior del mismo durante la noche, por lo cual sabemos con toda certeza que nadie se encontraba deambulando por su interior durante la investigación. Bien, mis queridos oyentes, como siempre una imagen vale más que 1000 palabras, os invito a disfrutar de la investigación completa y con mucho más detalle, que la podéis encontrar en el apartado de investigaciones de nuestra página web oficial, que es la siguiente: misteriosgalicia6te.net. Aquí encontraréis el vídeo y la entrada del blog que contienen la investigación completa de este sacrario militar italiano con todo lujo de detalles. También podéis entrar directamente al blog que contiene la investigación y el vídeo completo en esta dirección: Brujería Paranormal Investigaciones mar2.wordpress.com. Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa y otro muy fuerte para todos ustedes. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto, mis queridos amigos. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio.
Todos los viernes a las 22 horas en km0radio.es. Esta es una noche de viajes, amigos y oyentes. Nos vamos a Corrientes, Argentina, donde se encuentra nuestro compañero José, que nos trae el apasionante tema de los viajes astrales. Os dejo ya con nuestro José. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente en contacto con ustedes para hoy tratar un tema muy interesante. Se habla mucho, pero poco se sabe de él. Es el viaje astral, que tiene varios nombres, pero por ahora lo llamaremos así. ¿Qué es un viaje astral? Es cuando el cuerpo astral o sutil se separa de nuestro cuerpo físico sin que para ello medite una intervención del cuerpo emotivo ni tampoco mediación del cuerpo mental. Si bien el estado mental se hace libre para la interpretación. Esto es como un hecho similar que se produciría cuando una persona muere, ya que han existido innumerables casos, algunos de ustedes lo recordarán, que han sufrido una situación de muerte clínica, especialmente cuando hay un paro cardiorrespiratorio y que han padecido muertos clínicamente por varios minutos, que han logrado resucitarlo y al tomar de nuevo la conciencia han manifestado este tipo de experiencia, donde ellos se ven proyectarse fuera del cuerpo físico y ven cómo todo el equipo de salud trata de reanimarlo, y es una sensación que describieron los mismos actores, en la cual ellos se sienten tan felices de estar fuera de su cuerpo físico que les cuesta volver, y algunos cuando ven a sus familiares llorando o a sus seres queridos deciden retornar nuevamente a su cuerpo físico. Entonces esto pasa realmente en el viaje astral, con la única diferencia que en el viaje astral nosotros somos conscientes de que queremos hacer ese viaje y por lo tanto nos preparamos para lograrlo. Me había olvidado comentarle cuando el otro día tratamos el tema del ángel de la guarda, que generalmente los vemos muy a menudo cuando somos niños. El niño está en un estado de pureza, todavía no contaminado por el entorno, y es muy frecuente que uno vea a un niño hablarle a alguien, pero no sabemos a quién está hablando. Sin embargo, ya más grande, a veces comentan de que estuvieron hablando con un ser blanco, con una luz. Después tenemos entendido que podría ser un ángel. Pero mientras tanto siempre nos queda esa duda de qué pasa realmente. Y acá también, en el caso de los viajes astrales, siempre la mayoría de la gente, más del 80%, hacen viajes astrales inconscientemente mientras duermen,
y después no se acuerda o se acuerda un poco y nada de lo que han vivido. Y entonces es allí cuando nos damos cuenta de que todos podríamos hacer un viaje astral, pero para ellos debemos estar preparados. Eso sería a modo de introducción, ¿no? Esto del viaje astral es algo nuevo, es un invento del siglo XX, no. Ya se hablaba desde la antigüedad de este tema, ya se hablaban los griegos. La Biblia misma tiene, por ejemplo, 6 versículos muy claves sobre proyección astral. Si bien no lo dicen con ese nombre, suponemos que se está tratando de lo mismo. Entre ellos encontramos a Juan, en el capítulo 6, 21, decía: entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. O Ezequiel 8.3, y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén, en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del hidro de los celos que provoca los celos. En Hechos 8.39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no vio más a que continuó su camino gozoso. En Corintios 12, versículo 1 al 6, dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabrá, él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabrá. En Corintios 12, versículos 2 al 4, decía: sabéis que, cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y como conclusión, en Apocalipsis 4, versículo 1 al 3, me parece que esto es uno de los más interesantes aspectos desde el punto de la Biblia en el viaje astral, cuando dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Debemos aclarar que la religión católica o el catolicismo está en contra de todo esto que vimos recién como viaje astral, no lo permite, pero sí habla de casos de los santos, como Don Bosco, que podía estar en 2 lugares a la vez, o una monja de clausura que estaba en su celda, su cuerpo físico, y su cuerpo astral estaba en catequesis con los indígenas en Colombia. Y bueno, como ese, muchos casos. Nosotros tenemos también el caso del padre Mario Pantaleo en Argentina, que también hacía lo que se llama bilocación, es decir, estar
presente en un lado y simultáneamente estar presente en otro, a mucha distancia tal vez de donde estaba el cuerpo original. Y bueno, son cosas que pasan y bueno, son pocos los que llegan a esa situación, pero todos podemos hacer un viaje astral. Antes de la Edad Media se habló mucho hubo muchos secretos, libros que hablaban de las escrituras, que hablaban de la llamada proyección astral o viaje astral, pero en esos tiempos hablar de eso era como estar condenado a muerte. Eran tratados como brujos y quemados en la hoguera por la Inquisición. Entonces todo ese bagaje de conocimiento se fue perdiendo y bueno, tenemos que llegar recién a nuestra era actual, donde ahí sí varias personalidades nos comienzan a hablar o intentan describir un poco lo que es esto de que estamos hablando, que es el viaje astral. La experiencia extracorporal es como una sensación de estar flotando en el aire, proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, las personas pueden experimentar o tienen la posibilidad de ver a su propio cuerpo desde un punto de vista de un observador externo. Incluso pueden viajar en la distancia mucho tiempo a otros lugares. La proyección astral o el desdoblamiento astral, como le llaman, es un tipo de experiencia subjetiva. Muchas personas dicen haber experimentado una separación, o sea, desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral o cuerpo sutil del cuerpo físico. Como dije anteriormente, el fenómeno recibe varias denominaciones. Hablamos de desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, proyección de la conciencia, entre otros. Y en ellos los científicos y los psicólogos consideran a estos tipos de experiencias como una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. La ciencia, como siempre, trata de explicar lo inexplicable. Como dije anteriormente, si bien esto ya se hablaba de la Biblia o se mencionaba en los griegos y en otros anteriores a esto, el término de experiencia fuera del cuerpo fue introducido en 1943 por George Tyrrell en su libro Apariciones. Y a partir de este libro lo adoptaron algunos investigadores como Celia Green o Roberto Monroe. Era como hablar de un concepto alternativo, ajeno a los prejuicios acerca de esta creencia y no poniendo etiquetas tales como proyección astral, viaje del alma, senda espiritual, como llamaban los hindúes. Aunque estos pragmáticamente se distancian de conceptos problemáticos que rozan el punto de vista científico, como el alma o el espíritu. Los científicos saben muy poco sobre estos fenómenos de las experiencias extracorporales. Trataron de recrearlo en laboratorio con estudios de estimulación de ciertas partes del cerebro humano, pero no han llegado a conclusiones muy favorables. O sea que tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 10 personas ha experimentado una o más veces una experiencia fuera del cuerpo a lo largo de su vida. Lo que pasa generalmente es que debido a la vorágine que pasamos en estos días, estamos tan cansados, agotados, estresados, que muy pocas veces recordamos en totalidad lo que vivimos durante un viaje astral. Que muchos lo hacemos sin saber que estamos haciendo un viaje astral, justamente, por no saber del tema. Otros también hablan de los casos de la experiencia cercana a la muerte, donde descubrieron detalles que ellos no sabían que lo tenían desde que nacieron. Estos fenómenos pueden ocurrir a veces de manera espontánea. No generalmente se asocian con trauma físico o mental.
Algunos hablan de un estrés intenso, otros hablan de deshidratación, en los estados de coma donde hay experiencias cercanas a la muerte, donde hay un estado de soñación, hay un cansancio extremo, un sueño profundo, una sobrecarga sensorial o tal vez el uso de algunas drogas. Se han desarrollado demasiadas técnicas orientadas a inducir la experiencia en forma deliberada. Una de ellas podría ser la visualización o en estados de relajación y meditación. A veces el vulgo lo que hace es hablar del tema sin saberlo y bueno, por supuesto el cine no está ajeno a esto. Y hay dos películas que realmente nos hablan de este tema. Uno es The Blue Man y el otro es Insidious, que fue conocido así con ese nombre en España. En The Blue Man, que es un largometraje canadiense que aborda el género terrorífico, pero la proyección astral es el tema principal. También ha sido conocido con el título de Eternal Evil en Australia o en España, por ejemplo. Si alguno lo quiere buscar, fue realizado en 1985. Insidio o La Noche del Demonio en Hispanoamérica o Insidious en España también es una película de terror sobrenatural del año 2010. Y allí también nos habla de la dimensión astral, de los fantasmas que quieren habitar el cuerpo de una persona. Se estrenó en el año 2011 y bueno, serían las dos principales películas que hablan de este tema que estamos tratando hoy. Como dijimos anteriormente, el viaje astral es la separación del cuerpo físico del cuerpo astral. Esta separación sería como muy similar a la muerte. Como dijimos anteriormente, en el caso de muchas personas que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos y lo han experimentado conscientemente. Pero como dijimos, lo podemos experimentar de forma espontánea cuando uno está perfectamente despierto, sin proponérselo siquiera, mientras otros se pasan la vida buscando en vano dicha experiencia. Y a lo mejor lo consiguen después de ayunar y meditar durante años, en una potente proyección mental, pero tardan demasiado. Acá durante un viaje astral las limitaciones físicas se superan. Las personas pueden desplazarse lentamente por el espacio, irse a otras latitudes, conocer lugares que nunca pensaron que podía existir, o tal vez ir a otros planetas y visitar seres de otras galaxias, cuando no encontrarse con personas que ya han fallecido, seres queridos. Cuando el otro día hablábamos del tema de la reencarnación, me olvidé comentarle, no sé si lo llegué a nombrar, pero es una película brasileña cuyo título original es No Solar, o sea, Nuestro Hogar, y allí también nos habla de cómo las personas cuando mueren van y se encuentran con seres queridos, con personas que no tienen maldad. Sería como entrar al paraíso. Bueno, acá en el tema del viaje astral pasaría lo mismo, es decir, podemos encontrarnos con personas que a veces son desagradables, pero son los casos muy, muy contados, es decir, las personas que realizan este viaje lo han comentado y generalmente siempre es más positivo los logros en el viaje astral que encontrarse con personas indeseables, larvas o personas demoníacas que existen en el astral.
¿Cómo hacer un viaje astral? Yo lo puedo contar porque sí lo he vivido. Antes de hablar un poco de la técnica, les voy a comentar exclusivamente uno de los que me tocó experimentar. Fue una sensación muy linda. Yo estaba con la idea de hacer ese viaje astral, porque la idea era encontrarme con alguien que yo quería mucho, quiero mucho. Tal fue así que entré en relajación y comencé mi viaje, y de pronto me encontré flotando o volando, si quiere decirlo de alguna manera, sobre un río cristalino. Sentía la brisa y las gotitas de aguas como si fuera una cascada que me mojaba el cuerpo. Veía mariposas de varios tamaños, pájaros exóticos que nunca había visto, hasta que por último descendí en una especie de colina que tenía un árbol de unos colores exquisitos, con frutas y flores, y allí estaba esperándome una persona. Cuando yo le pregunté el nombre, ¿quién eres tú?, él me contestó, yo soy tu ángel. ¿Cómo te llamas? Y él me dijo cómo se llamaba. Su nombre no me resultó conocido. Nosotros estamos en la religión católica acostumbrados a escuchar, la iglesia se pone en capricho de hablar de 3 arcángeles nada más: San Miguel, San Rafael y San Gabriel, pero existen 4 más que también son conocidos, que lo hablan en los libros judíos y en otras religiones, pero acá en la Biblia generalmente no se le menciona mucho a estos arcángeles. Y bueno, estuve teniendo una larga charla con él, y después me despedí y amablemente desapareció, y yo retomé mi camino de vuelta y estuve nuevamente en mi cama, y no podía dejar de pensar quién era ese arcángel que tanto me había impactado con los consejos que me había dado. Fui a ver a un sacerdote amigo en su capilla, y a primera impresión, cuando entro, veo un vitró, no sé cómo lo llaman en España, en el altar, que era iluminado por la luz de la mañana, y me impactó esa figura. ¿Por qué? Porque esa figura era la que yo había visto, con la que yo estuve hablando. Entonces le dije a mi amigo el sacerdote, ¿quién es el ángel que está en el altar, en ese vitral hermoso? Y me dijo, es tal ángel, me dijo, y me dijo el nombre. ¿Cuál fue mi asombro? Que era el mismo nombre que me había dicho el ángel durante mi viaje astral. Y él me dijo que a partir de ese momento él iba a ser mi ángel protector, que yo cada vez que necesitara de él lo tenía que mencionarlo, llamarlo, que él estaría conmigo y me estaría aconsejando, que es lo que hizo desde entonces, desde que yo tuve ese viaje astral. Por eso lo puedo comentar, por eso me interesa este tema, porque quiero compartirlo con ustedes. Y así tuve otras oportunidades donde tuve otro tipo de viajes, algunos buenos, otros no tan buenos, y así sucesivamente uno va adquiriendo la práctica. ¿Cuál es la técnica? Es decir, no tenemos que tener una preparación especial para hacerlo, pero sí tenemos que tener en cuenta algunos puntos que yo los voy a mencionar ahora, para que puedan lograr con éxito un viaje astral. Y uno de ellos es tener fe. Como dice la Biblia, la fe mueve montañas. Bueno, uno tiene que tener fe de que lo que va a hacer es bueno y es positivo,
para uno, que tal vez podamos, como en el caso mío, ir y ver a una persona sagrada o un ángel, como también podemos ir a ver hasta aquellos sacerdotes, sanadores, aquellos que imparten conocimiento, que nosotros debemos saber y que no nos dicen los libros. Y acá lo escuchamos de primera voz. Entonces, lo primero y fundamental es tener fe en lo que vamos a hacer. Segundo, no tener miedo. Cuando nos embarcamos en esta aventura, si queremos llamarlo de alguna manera, esta linda aventura del viaje astral, lo primero que tenemos que descartar son los miedos. No nos va a pasar nada. Me olvidaba decirle que el cuerpo cuando se desprende, el cuerpo astral cuando se desprende del cuerpo físico, lo hace a través de lo que se llama un cordón de plata, que es el que nos une al cuerpo astral hasta el día de nuestra muerte. Entonces cuando nosotros nos proyectamos, lo hacemos a través de este cordón de plata que nunca se corta mientras estamos vivos. Entonces, por tal motivo no debemos tener miedo. Para ello debemos buscar un lugar tranquilo para hacerlo, preferentemente solo, con ropa liviana. Y lo fundamental es hacerlo una hora antes de lo que estamos acostumbrados a dormir, a la noche, por ejemplo. Siempre es preferible hacerlo de noche, porque uno se relaja mejor. Y entonces allí podemos comenzar nuestra práctica. Entonces lo que tenemos que descartar son los miedos. Con los miedos no vamos a ninguna parte. Lo primero y fundamental es la relajación. Sería otro de los tips que tenemos que tener en cuenta. Debemos estar relajados, como le dije anteriormente, con ropa liviana. Algunos acostumbran a darse un baño previamente. Podemos estar desnudos si las condiciones nos permiten. Estar limpio de cuerpo y alma para comenzar este hermoso viaje. Nos acostamos en decúbito dorsal en la cama, es decir, de espalda, mirando el techo. Si podemos, buscamos un punto en común, una pequeña lámpara prendida. Podemos ponerle un reloj para que podamos retornar a una determinada hora. Generalmente el cuerpo mismo trae de vuelta al cuerpo astral. Uno tiene que ir con un propósito en este viaje astral, es decir, ¿qué quiero ver? Quiero ver nuevos paraísos, quiero ver nuevas aventuras, quiero tener nuevos conocimientos, quiero saber cómo puedo sanar una enfermedad determinada. Tratar de buscar un pretexto como para poder hacer este viaje. No tiene que ser un pretexto ambicioso, tiene que ser algo coherente, tangible, que podamos medirlo, que podemos comprobarlo, y así ese sería otro de los tips que tenemos que tener en cuenta. Y por último, cada vez que hagamos este tipo de viajes, tratar de anotar los puntos más importantes que podemos recoger en este viaje, para luego tener una cronología de estos viajes y, atar cabos, y con ello tenemos un nuevo aprendizaje en nuestra vida que nos va a hacer mejor persona. A eso aspiramos cuando hacemos este tipo de viajes. Entonces, estando en la cama, relajado, lo primero que vamos a tratar de hacer es, para poder entrar en una relajación profunda, es la respiración. Hacemos una inspiración profunda, primero torácica, después abdominal. Nuevamente lo tenemos en el abdomen, el aire, a esa altura, y después empezamos a exhalar por la boca suavemente,
Y así hacemos varias inspiraciones, aspiraciones, sucesivamente, hasta que empezamos a relajarnos. Lo hacemos por partes, vamos a sentir que nuestros miembros inferiores, los pies, se empiezan a sentir livianos, después vamos a sentir como que se elevaran, después las rodillas, el muslo, la pelvis, el tronco y por último la cabeza. Y a medida que vamos ascendiendo, podemos desde un punto superior ver cómo está un cuerpo yacente en la cama y no debemos asustarnos porque ese es nuestro cuerpo. Y bueno, si queremos podemos andar por la casa, o si no, no hay paredes, no hay techos que nos impidan cruzarnos de un lado a otro, y así sucesivamente ir recorriendo la casa o comenzar nuestro viaje, es decir, ir a ver a personas que queremos mucho, a personas que pueden estar enfermas, a darle una palabra de aliento, y así sucesivamente. Y después, cuando creemos conveniente, volvemos. Y así es este tema del viaje astral. No es nada extraordinario. Lo importante es que no nos desesperemos. Otra de las cosas, de estos tips que le di, que no debemos apurarnos. No se hace un viaje astral de un día para otro. Algunos lo podrán hacer, pero son pocos. Otros tardan mucho, pero generalmente tardan porque son muy apresurados. Entonces lo importante es hacerlo calmadamente y en silencio, con la paz del alma y el espíritu, y emprender nuestro viaje. Van a ver que con el tiempo se van a acordar de mí y me van a decir que esto que estuvieron escuchando ahora tal vez en este momento no le parezca interesante, pero a la medida que ustedes lo ponen en práctica van a coincidir conmigo tal vez que esto es lo más maravilloso que pudiera pasar. No tengan miedo, es lo fundamental. No se van a morir en el camino ni en el intento, van a volver al cuerpo, salvo que a veces digo que no deberían hacer las personas que tienen trastornos cardiovasculares o algunas enfermedades mentales, no es aconsejable. Pero sí, todas las personas que pueden hacerlo, lo deben hacerlo, porque no le van a traer ningún inconveniente y los resultados son altamente positivos. Bueno, quedo a la orden de ustedes para cualquier consulta y espero que les haya gustado. Que tengan dulces sueños. Buenas noches.
Bien, queridos amigos y oyentes, vamos con la sección de nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas. El gran Mario desde Quito, Ecuador, nos trae con su peculiar y genial estilo de siempre al duende de San Gerardo. No, si ya vamos a pasar miedo ya, como siempre nos pasa con Mario. Os dejo pues con él. Buenas noches, mis queridos amigos y amigas del misterio. Soy Mario Edwin, el hombre de las leyendas ecuatorianas. Antes de comenzar mi participación, quiero desearles y darles la más cordial bienvenida a nuestros nuevos compañeros del grupo, augurándoles los mejores éxitos a nivel personal y profesional. Como ya saben, nuestros incondicionales seguidores, durante estos programas les he narrado leyendas relacionadas a la ciudad de Quito. En esta ocasión cambiaré de lugar. Voy a narrarles leyendas e historias acaecidas en la provincia de Chimborazo, lugar situado al sur de la capital del Ecuador. Esta noche voy a contarles la leyenda del duende de San Gerardo. Y la leyenda empieza así. En el poblado de San Gerardo, una localidad muy cercana a la ciudad de Riobamba, vivía un hombre llamado Juan, quien trabajaba en un lugar muy alejado de su casa. Por lo que para llegar al sitio de trabajo, él debía cruzar un enorme y frondoso bosque. Por esta razón, él salía de su casa antes de las 8 de la mañana y luego de caminar unas horas llegaba a su destino y empezaba sus labores diarias, mismas que las ejecutaba hasta pasadas las 8 de la noche, hora en la que regresaba cansado a su hogar. En una noche lúgubre y fantasmal, Juan regresaba a su casa. Él tuvo un presentimiento, sintió que alguien le venía siguiendo, pero no le dio mucha importancia, ya que pensó que era el viento que silbaba y movía fuertemente las hojas de los árboles. Continuó caminando, sin pensar en lo que había sucedido. Instantes después, escuchó a sus espaldas una fuerte y enigmática voz que le decía: por ningún motivo mires atrás. Lo único que quiero es que me des el cigarrillo que llevas en tu mano. Juan decididamente no hizo caso a la enigmática voz y continuó su camino a casa. Al día siguiente, Juan, antes de salir de casa, tomó y guardó en su mochila una cajetilla de tabacos, misma que le serviría para no quedarse sin ellos durante el largo camino que debía hacer. Nuevamente Juan, al regresar a su casa, escuchó la voz que le decía: no mires, quiero que me des un cigarrillo. Juan continuó caminando sin hacer caso a la fantasmal voz. Sin embargo, con el rabillo del ojo, miró que quien le pedía los cigarrillos era un hombre de muy baja estatura, que en su mano izquierda llevaba un látigo y en la derecha un sombrero demasiado grande. Él, sin mirar atrás, empezó a caminar
lo más rápido para llegar a su casa. Al llegar golpeó fuertemente la puerta. Su madre salió rápidamente a abrirlo y le preguntó: Hijo mío, ¿qué te sucede? Porque estás muy tembloroso y asustado. Juan le conversó a su madre lo que le había pasado en el bosque, y ella le dijo: Hijo, desde mañana llevarás contigo una cruz, para que te sirva de amuleto y te proteja de los malos espíritus. A la mañana siguiente, Juan llevó en el bolsillo de sus pantalones los cigarrillos y el crucifijo. Pero en esta ocasión, que Juan regresaba a su casa, el hombrecillo no le pidió cigarrillos, sino que empezó a darle de latigazos fuertemente por la espalda. El dolor que Juan sentía por los azotes que recibía eran insoportables, y sin pensarlo dos veces, se armó de valor. Tomó la cruz que llevaba en el bolsillo entre sus manos y le enseñó al enano. Instantáneamente el hombrecillo desapareció. A partir de ese día nunca más se volvió a ver al duende en el camino que Juan hacía diariamente. Sin embargo, cuentan los habitantes de este pueblo que existían muchas y muchas historias sobre el duende de San Gerardo. Gracias, amigos y amigas oyentes. Espero que esta leyenda les haya gustado. Hasta la próxima, mis queridos e incondicionales amigos. Para cualquier inquietud, escríbanme a nuestra página web. Bien, queridos oyentes y ante todo amigos, vamos con el hombre de las leyendas, Antonio Ceniza, en esta noche. La temática va muy enfocada a la Santa Inquisición, o Santo Oficio. Antonio nos habla del proceso inquisitorial contra la meiga Magdalena das Pereiras. Esto no es una leyenda, por desgracia, es muy real. Os dejo pues con mi compañero que tira de legajos de su hemeroteca gallega para hablarnos de este proceso inquisitorial. Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como bien dice la compañera María del Mar, yo os voy a hablar de la Inquisición, del proceso inquisitorial contra la meiga Magdalena das Pereiras, la vedoreira de Canide en Monforte de Lemos, Lugo. Y como siempre digo, esto por desgracia no es una leyenda,
sino que es un hecho bastante real, vamos, que os voy a leer o os voy a comentar parte del acta de este proceso inquisitorial. Monforte, año 1646. Esta mujer fue una pobre vieja, casada, labradora y curandera, a quien prendió el vicario de los frailes benedictinos de Monforte, por la mucha fama que había conseguido, dando remedios para variadas enfermedades. Magdalena das Pereiras, alias la Bedoreira de Canido, mujer de Antonio Rodríguez, labrador vecino de la villa de Monforte de Lemos, fue testificada en la visita que hizo el inquisidor licenciado don Antonio Ozores el año pasado de 1646, de que teniendo cierta mujer una hija que trataba un hombre ilícitamente debajo de la palabra de casamiento, y temiendo no la burlase y dejase deshonrada, se fue a casa del arreo por tener esta fama de bruja, que adivinaba muchas cosas, y la pidió le hiciese algún hechizo para que se casasen. El arreo le respondió que en volviendo a su casa le enviase una pieza de la ropa de dicho hombre, y que no tuviese cuidado, y habiéndola remitido una manga de la ropilla del sobredicho, le dijo que no tuviese cuidado, que presto se casarían y serían buenos casados, lo cual había sucedido dentro de 3 semanas, y que en otra ocasión, preguntando cierta mujer al arreo, viendo que daba remedios para cuantas enfermedades y cosas la consultaban, que quién le había enseñado tanto, le respondió que siendo niña de 12 años, estando un día en casa de sus padres, teniendo un poco de orujo en el regazo, se le viniera una paloma a él, y luego se le pusiera en la cabeza y le hablara diciéndola que podía curar de cuantas enfermedades quisiera y conocer todas las hierbas, y que la paloma era el Espíritu Santo. Y que viniendo cierto labrador a comunicarle las enfermedades de otras personas, por ser público daba remedios a cuanto se lo pedían, le preguntó al arreo si traía alguna pieza de la ropa de ellos, y que era forzoso le trajera de cada uno de ellos o cinta o petrina o otra cosa que era por donde se había de conocer la enfermedad, y trayéndole luego la petrina del uno y un harapo de la camisa del otro y la faja de otro, hizo la arrea a todos los objetos unas cruces y mandó poner a cada enfermo lo que era suyo, ceñido, y habiéndoselo hecho no sanaron, y dicho hombre volvió a consultar dicha Bedoreira, a la cual halló llorosa porque decía la quería aprender cierto comisario, como vicario de los frailes benedictinos de Monforte, y consolándola, ella le respondió que no la podían hacer ningún agravio, sino porque adivinaba, y que habiendo faltado un salero de plata sobredorado a cierta persona, el conde de Lemos, teniendo noticia que el arreo adivinaba y daba noticia de cosas perdidas, le envió a preguntar por un criado, quién se lo había hurtado, y le envió 2 reales, y en el medio tiempo que fue el dicho mozo a preguntárselo, la persona a quien le faltaba, no dice quién, pero debía de ser el cocinero mayordomo del conde, fue a un arca donde tenía castañas, y lo halló allí, y habiendo venido de mozo y preguntándole qué le había dicho la bruja, respondió que le dijera que el salero estaba en el arca de castañas, lo que era así. Sin que decirle dónde estaba, le había hecho aguardar un día y una noche, y habiéndole pedido remedio para un ama que había perdido la leche, le mandó comer pan y cebollas, con lo cual le había vuelto en abundancia. Que a cuanto estaba remedio les hacía esperar un día y una noche, que habiendo faltado un poco de ropa de vestir a unas mozas de servicio, preguntándole a la Bedoreira quién se la había hurtado, le respondió no quería decirles cosa ninguna, porque habiendo hurtado al conde de Lemos un poco de plata de su aparador, porque descubrió quién le había llevado, el conde le había mandado no usase de aquel trato. En 4 de mayo de 1650 fue reclusa en cárceles secretas, y el 6 del mismo se le dio la primera audiencia, en que dijo ser de 60 años de edad, de casta de cristianos viejos, y que presumía que había sido presa porque, habiendo tenido un mal parto y quedando bien hinchada y mala, fue a otra mujer de dicha villa, que ya es difunta y que curaba muchas enfermedades, la cual le mandó traer de la botica un poco de manteca de azahar, asente, ruda, orégano e incienso, y de todo le hizo un emplasto que le puso en el estómago y otro en el riñón, y le mandó bebiese un poco de aceite 2 o 3 veces en las mañanas siguientes, con lo cual remedio se halló buena,
y después a las personas que le pedían alguno para sus enfermedades le daba el mismo, y a otras se lo hacía, con lo cual vino a tomar mucho nombre, que de muchas partes acudían a ella, y que nunca había hecho otra cosa ni lo sabía, sino que con un poco de aceite, diciendo primero 3 veces en el nombre de Jesús, corría los brazos a los enfermos de la espinilla, y porque un cura le había venido preguntando quién le había quebrado una cosa, y le respondió ella que no era mujer que supiese esas artes, ni otras más de lo que lleva dicho. La denunciara delante del vicario de los frailes de Monforte, el cual la reprendió. Que a las mujeres a quienes faltaba leche para criar sus criaturas, las mandaba a tomar apio, britonia y manteca, y echando a todo a hervir, la bebiesen en 3 mañanas, el cual remedio la había tomado ella y le saliera bien, y así lo recomendaba a los demás. Botada cuestión de tormento y puesta en él, y después de desnudada, dijo que era verdad lo de la paloma, y añadió que segunda vez la encontraba en el campo, y se la había puesto en el regazo, y ella le daba migajas de pan, la cual se bajó al suelo a picar un poco ruda, y dijo la rea que con aquella hierba había de curar de todas las enfermedades, y que era el Espíritu Santo, que no lo dijese a nadie, y negó todo lo demás, y habiéndola ligado en la silla, ya puesto la mancuerda, y amonestada, dijese la verdad, 60 años, respondió que no tenía más que decir, sino que tuviese misericordia de ella, y se le mandó dar la primera vuelta, y apretándola, se rompió el cordel, y se puso otro. Fue botada a salir de una iglesia en forma de penitente, con una soga al cuello, donde le fuese leída la sentencia, y al día siguiente se le diesen 200 azotes por las calles a la vergüenza pública, y fuese desterrada de Santiago, Madrid y Monforte de Lemos, con 10 leguas en contorno, por 6 años, lo cual se ejecutó en 3 de octubre de 1650. Visita del inquisidor licenciado don Juan Rojo. Su causa en 109 hojas se archivó a 12 de octubre. Bien amigos, pues todo lo que os acabo de comentar es realmente un extracto del proceso inquisitorial contra la meiga Magdalena das Pereiras. Que como dije al principio, esta señora en realidad era una pobre vieja, casada, labradora y curandera a quien prendió la Santa Inquisición. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs Misterios Leyendas de Galicia Asturias.wordpress.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com, en mi página web antonioceniza.6te.net y como no, en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6te.net. Un abrazo a Mar y al resto de compañeros y a ustedes, queridos oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio. Todos los viernes a las 22 horas en km0radio.es.
Bien, queridos amigos y oyentes, vamos ahora con la nueva incorporación a Misterios de las Noches Gallegas. Se trata de Núria Marimón Genins, valenciana investigadora de campo, con una trayectoria impecable en el mundo del misterio. Ella nos acerca a la panorámica de la antigua Santa Inquisición en su comunidad natal, Valencia. Os dejo ya con su interesante exposición. Buenas noches, amigos del misterio. A continuación os relato los hechos acontecidos en Valencia sobre esta barbarie. El Tribunal de Valencia quemó a más de 1000 judíos en 50 años, envió a galeras a 700 homosexuales, procesó a 3000 moriscos y castellanizó el reino. El monasterio del Puig, segunda mitad del siglo XVIII, el padre Risón, maestro de novicios, es denunciado ante la Inquisición por un joven fraile. ¿Herejía? ¿Desviación religiosa? Nada de eso. Se trata de algo más terrenal. El tal padre Risón es sodomita público e incorregible, acusa al delator. Pruébalo que el dicho estuvo amancebado con un religioso llamado Fray de Valera. Este era corista y el tal maestro de novicios. Y eran poco los días que con el tal Valera no tuviese acto carnal por la parte posterior. Después del hereje y el judío, el personaje más odiado para la Inquisición fue el sodomita. El Tribunal de Valencia procesó a 3.661 por este delito. Entre 50 y 60 fueron quemados en la hoguera. 12 de ellos en un brutal auto de fe de 1625, y más de 700 homosexuales fueron enviados a galeras por el Santo Oficio. La Inquisición también perseguía a los solicitadores, los sacerdotes que aprovechaban la confesión para seducir a beatas y monjas. En los confesionarios de Raya Toldrá había toda clase de relaciones, desde violaciones brutales hasta auténticas historias de amor, exhibicionismo, besos, caricias, masturbación, coito. Y la Inquisición actuaba como en el proceso contra Fray Roquemoltó, un cura de Alcoy de 45 años que solicitó en confesión a Sor Felipa de Alcántara, organista y monja del convento franciscano de la Puritat de Valencia, como declaró la religiosa en el interrogatorio del 8 de noviembre de 1704. Más allá del inevitable morbo, estas historias recogidas por Toldrá en su libro permiten imaginar el oscuro ambiente represor, salpicado de capirotes, sanbenitos, mangas verdes, siniestras cruces en procesión, mordazas, sogas, cadalsos y llameantes hogueras que impulsó el Santo Oficio en España. Entre 1478 y 1834, con 150.000 procesados y 34.000 asesinados. En Valencia fue su punta de lanza. Según el historiador Henry Kamen, uno de los principales estudiosos de la Inquisición, el Tribunal de Valencia fue uno de los más severos y crueles de la península, solo por detrás de Sevilla y Toledo. Tras su paso provisional por el Palacio Real, el Tribunal Inquisidor de Valencia tuvo su sede en un palacio cercano a las actuales Corts Valencianes. Su primera prisión fue la Torre de la Sala, en la calle de la Baitilla, pero desde mitad del siglo XVI su sede carcelaria estuvo en la Casa de la Penitencia, próxima al Portal de la Trinidad. Las hogueras de la Inquisición tenían lugar fuera de la ciudad, donde hoy está el Jardí Botànic.
También hubo procesamientos 337 en Valencia por el delito de superstición, que incluía la brujería, como el de Serafina Fuentes de Castelló, encerrada en la prisión de la Galera de Valencia, el 1 de diciembre de 1741, cuando llevaba 4 años entre rejas. Serafina delató a otra prisionera por haberle enseñado un sortilegio para conseguir el amor de los hombres. Así era el régimen de terror impuesto por la Inquisición, y todo ello, como titula Toldrá, en nombre de Dios. La tortura fue moneda común hasta su abolición en 1674, pero entre 1566 y 1620, los años más negros, se aplicó a casi una cuarta parte de los procesados, la mayor parte moriscos, según los datos de la investigación de Toldrá. Los instrumentos de tortura más comunes eran la garrucha, una polea de la cual se colgaba el reo por las manos y que producía dislocación de brazos y piernas; la toca, un trapo que se metía en la boca del reo mientras se le obligaba a tragar agua para producirle sensación de ahogo; el potro, donde se le presionaban los miembros; y el guante de hierro, que se ponía en la mano del reo y se presionaba lentamente. El último asesinado fue el mestre Ripoll. Lo ahorcaron y lo metieron en un barril pintado con llamas en 1830. Esto fue en la plaza del mercado, al lado de la lonja. Bien, mis queridos amigos, como cierre y colofón a este programa, en el que se han tratado temas de la Santa Inquisición, doy paso a nuestra compañera y directora María Mar Marín Merino, que nos va a hablar de las torturas e instrumentos utilizados por la Santa Inquisición española. Sumerjámonos en el inhumano dolor y sufrimiento de los torturados por el Santo Oficio. Os dejo pues con Mar. Buenas noches, amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Esta noche os voy a hablar del interesante tema de las torturas e instrumentos de la Santa Inquisición o Santo Oficio. Sobre la Inquisición española reinaba una leyenda negra procedente del exterior, especialmente del mundo anglosajón. En esta época justicia y tortura iban de la mano, y todos los tribunales utilizaban la tortura para lograr confesiones a veces muy poco veraces. Los veredictos del Santo Oficio, la crueldad que empleaban con muchos condenados y la pesadilla que supuso para los que lograron escapar eran perseguidos por brujos
o brujas. El Santo Oficio llegaba a utilizar instrumentos que hoy en día, al verlos, sientes un frío helador de pensar lo que hacía la Santa Inquisición con estos instrumentos. La Santa Doncella. Esta especie de ataúd vertical con rostro femenino debía aterrorizar nada más mirarlo. En su interior se alojaba un montón de clavos de hierros puntiagudos que se clavaban en diferentes partes del cuerpo. El aplastacabezas. El condenado o condenada apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Los verdugos hacían girar el tornillo causando primero rotura de dientes y mandíbula. El torturador seguía apretando el tornillo, podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima. El potro de tortura era el más conocido, se colocaba boca arriba en esta tabla en la que eran atados de pies y manos y se estiraban sus extremidades mediante una polea hasta dislocarlas. Tormento de agua. Obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. La cantidad era aproximadamente de 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y le impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaban. La garrucha era uno de los instrumentos de tortura más recurrentes. Consistía en atar por la espalda las manos del acusado, ponerle peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se les dislocaban. Y por último, os hablaré de la cuna de Judas, una adaptación mucho más violenta que la anterior. Ataban a las víctimas por las muñecas, las levantaban con una polea y después las dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda. Estos son algunos métodos de la Santa Inquisición. Utilizaba para torturar, según ellos, a brujas, meigas, curanderas, etcétera, etcétera. ¿Realmente estas personas merecían estas brutales torturas? Creo que no. Pero amigos y oyentes, eran otros tiempos en lo que ir en contra del Santo Oficio era pena de muerte. Bueno, amigos y oyentes, hemos llegado al final del viaje de esta noche y me gustaría dejar una reflexión y unas palabras mías. De todos es sabido que la Santa Inquisición castigó, torturó y quemó a muchos inocentes. Es cierto, como os comenté antes, que gran parte de la leyenda negra de la Santa Inquisición española es muy falsa y pertenece al ámbito anglosajón. No se quemaría o mataría a tanta gente como otros países, pero se hizo. Y una sola inocente ya está mal. En el ámbito nuestro, que es Galicia, se torturó, humilló y vejó a muchas mujeres, ojo, también a hombres, en ambos casos, acusados falsamente de brujería o de pactos con el maligno. Ahora bien, mis queridos amigos, ser mujer en la Galicia de hace unos años, ser independiente,
por voluntad propia, por viudedad o porque simplemente no querían aguantar a ningún hombre. Tener independencia económica, tierras, posesiones, cultura por encima de la media, molestaba mucho a altas estancias del clero y la nobleza. El simple hecho de ser mujer libre y capaz de tomar decisiones propias era muy mal visto. Si a eso se le suma conocimientos de medicina natural, ya ni os cuento. Y muchas veces ni eso, recordar el caso de María Soliño. La santa de santa no tuvo nada y muchas mujeres y hombres fueron acusados injustamente. Por lo dicho antes, por envidias, habladurías de la gente, etc. Vivamos nuestras propias vidas y no nos metamos en lo ajeno. Vive y deja vivir. Eso es todo, amigos y oyentes. Hasta el programa que viene. Un abrazo de vuestra amiga María Mar. Eso es todo, amigos. ¿Habéis pasado miedo? Yo no. Hasta el próximo programa, amigos.